Buen día. Nosotros les venimos a presentar el tema sobre el descubrimiento del electrón. Nuestro equipo está conformado por Juárez Montesinos Emanuel, Martínez González Rodrigo Alonso, su servidor, Navarro Vargas Carlos Abner, Piedra Chávez Jesús Daniel, Rey Chávez Luis Gerardo y Velázquez Serrano Fabián Armando. A continuación le voy a ceder la palabra a mis compañeros para que les expliquen más a fondo el tema. Hasta el día de hoy sabemos que la materia no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. También sabemos que la podemos encontrar en 3 diferentes tipos de fases. Aún así, quizás el conocimiento más importante que tenemos acerca de ella es cómo está constituida. Y aunque no fue un labor nada sencillo, varios pensadores y científicos fueron desglosando su funcionamiento y naturaleza para poder descifrarla. Le cedo la palabra a mi compañero. Ok, hoy en día tenemos un amplio conocimiento sobre cómo está constituida la materia, cómo es que funciona, cómo es su núcleo y cuáles son sus subpartículas. Pero esto no siempre fue así, ya que en la época de los antiguos pensadores no se sabía sobre ningún conocimiento o cómo era su naturaleza. Esto fue cambiando hasta el siglo V a.C., cuando Leucipo dijo que la materia debía de estar constituida por un solo tipo de elemento. Además decía que si la dividíamos, la materia acabaría encontrándose una porción que ya no sería divisible. Esto años más tarde Demócrito lo bautizó como el átomo, lo cual en su definición general es una partícula indivisible que se mantiene en movimiento y está rodeada por vacío. Un siglo después, en el 4 a.C., Empédocles estableció que la materia estaba formada por 4 elementos fundamentales, los cuales eran tierra, agua, aire y fuego. Otro siglo después, Aristóteles agregó el éter como unas 5 esencias a estas 4 anteriores. También negó la existencia de los átomos que había planteado Demócrito y volvió a establecer como una teoría aceptable la teoría de los 4 elementos. Le cedo la palabra a mi compañero. Teoría de Dalton. En 1808, John Dalton publica su teoría atómica, la cual retoma las ideas de Leucipo y Demócrito. Según su teoría, la materia está formada por partículas discretas, indivisibles y diminutas. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí, tanto en sus propiedades químicas como físicas. Hoy en día sabemos que ninguno de estos dos postulados es totalmente cierto. Sin embargo, Dalton contribuyó enormemente a entender cómo estaba conformada la materia. Enseguida viene mi compañero. El descubridor de esta partícula fue Joseph John Thomson. Este acontecimiento se anunció un 30 de abril de 1897 en una conferencia impartida en el Royal Institution que tuvo lugar en Londres. Posteriormente su publicación fue en la revista Philosophical Magazine en 1897. Como dato importante, durante el anuncio, Thomson se refería a esta partícula recién encontrada como corpúsculo. Le cedo la palabra a mi compañero. ¿Cómo se descubrió? Thomson investigó el efecto de las descargas eléctricas sobre gases a presión reducida, usando tubos de descarga. Estaba especialmente interesado en el estudio de los rayos catódicos, un término acuñado por otros científicos. Este era un tema en el que muchos investigadores estaban interesados. Thomson probó que los rayos catódicos tenían naturaleza corpuscular, esto de tipo de radiación, estando formado por electrones. Los rayos catódicos son corrientes de electrones en tubos de vacío. A continuación mostraremos una imagen del experimento de Thomson. Para explicarlo brevemente y de fácil comprensión, lo dividimos en 3 partes, del lado izquierdo al lado derecho, de un inicio, en medio y el final. Esto es un tubo de rayo catódico, el cual es el descubrimiento del electrón. En la fase del inicio se maneja por una pila de alto voltaje con cargas negativas y positivas, las cuales con un cierto de componentes transmiten una trayectoria
hacia el centro, donde se encuentra una placa con carga eléctrica negativa, en la parte superior y en la parte de abajo positiva, y también se encuentra un imán. Esto como resultado en la parte final da una trayectoria de electrones donde se ven reflejados en una pantalla fluorescente. Cedo la palabra a mi compañero. Los conocimientos obtenidos gracias a este descubrimiento. El electrón era la partícula más ligera de cualquier elemento conocido, constituyente de todos los átomos. Se demostró que este átomo no era invisible. Nuestra concepción de la estructura de la materia y su interacción con la energía, además de que se demuestra que el electrón es una onda. Cedo la palabra a mi compañero. Bueno, para concluir el tema, comprendimos que el electrón es una pieza fundamental para entender la estructura de la materia. Sin él no podríamos entender cómo se comporta un átomo y su núcleo. Por tal motivo es imposible imaginar cómo sería nuestra vida diaria si no tuviéramos estos conocimientos. Simplemente no se podría llevar la vida que conocemos, debido a que muchos inventos sirven gracias al comportamiento del electrón. Muchas gracias por su comprensión prestada. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, buen día.